Nuestra boca tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Lo que decimos, nuestras palabras son poderosas. Imagínate el poder que tiene si lo que decimos viene de parte de Dios. Si querés practicar y aprender a hablar de parte de Dios, quédate en este podcast. Desafía tus límites. Desafía tus límites. Convertite en tu mejor versión. Esto es Hacia la Cumbre Podcast. En los episodios anteriores comenzamos a desarrollar esta ayuda memotécnica que te dejamos de OIA. Aprender a oír, interpretar, y hoy vamos a hablar de accionar a la hora de escuchar la voz de Dios. Metimos 3 episodios tremendos. Hermoso. Estamos llegando al final de esta trilogía, podríamos decir. Ahora, ya que son 3 episodios, ¿por qué no dejamos 3 consejos a la hora de accionar? Ya entendí, me escuché 3 veces el episodio de oír. Bueno, ya está, ya lo accioné un poco eso. Me aprendí más o menos la línea, estoy ahí trabajándolo, cómo hacer para interpretar eso que oigo, eso que puedo ver. Ahora, 3 consejos para accionar a la hora de hablar de parte de Dios. Bien, para mí el principal es perder el temor. Porque el temor nos paraliza, el temor hace que nosotros nos frenemos, nos callemos, y justamente lo que tenemos que hacer es hablar. Tenemos que expresar la voz de Dios. Y el temor a fallar es algo típico, es algo muy común, surge, es inevitable. Pero, no sé, para mí es como que me lo tomé como más tranquila, decir, bueno, y si me equivoco y pido perdón, pido disculpas, estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pasa que constantemente tenemos una sensación de querer agradar a los demás. Sí. Y a veces el temor no viene tanto del temor de Dios, que es el que debemos tener, sino que viene de ese temor de, si le doy una palabra a este y no es lo que le pasaba, va a pensar mal de mí. Entonces, cuando somos tan egocéntricos, ahí estamos, que nos ponemos en el centro, que todo se trata de lo que a mí me pasa, de lo que yo opino, de cómo la gente me va a ver a mí, ahí empieza a cobrar poder ese temor. Hay un consejo que nosotros damos en la escuela profética, la cual vos promocionaste antes. Aproveché y meté el chivo. Bueno, Sí. síganos a sn.argentina. ESN, modulá un poco. ¿no? Ahí está. ESN.argentina. Y tenemos la escuela profética en Instagram. También en Facebook tenemos la escuela profética, donde hablamos varios de estos temas. Pero una de las cosas que decimos en Facebook levantaste el nivel de edad que te va a seguir. No importa. Es para todos. Es para todos. Está muy bien. Lo dejamos claro en el primer episodio. Está muy bien. No, pero algo que siempre decimos, y es como importante, es decir, estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Porque eso te va a dar una fuerza y una confianza al momento de dar una palabra a alguien, porque estamos todos creciendo en este camino. Entonces, en este temor que hay que romper, una gran estrategia es, mira, estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios y quería decirte que recibí, sentí, percibí, Dios me dijo, Dios me habló, leí en su palabra, puedes decir la frase que quieras, esto. Y atrás siempre hacemos una gran pregunta, es, ¿tiene sentido? Porque puede que en alguna... Chequeás lo que le acabas de decir. Puede que en alguna oportunidad diga que no tiene sentido. Porque Es un bajón eso. No, pero si es una palabra profética, está bien. Sí, No, pero es un bajón. Es un bajón, seamos realistas. Vos querés decirle y diga sí, o que la persona caiga de Claro, eso es lo que sí. querés. Bueno, El no temor pasa. viene. No, y bueno. No pasa. No Bueno, pero ¿es pasa, un bajón o no es un bajón? Y la primera vez Dale, sí, después decí la verdad. No, Claro. después te empezás a acostumbrar. Claro, bueno, pero porque Es tenés que ir tremendo, ¿eh? venciendo todas esas cosas. Pero sí, Marcos. yo no me acuerdo de la primera vez que se fue un Ay, yo no me bajón. acuerdo. Dale, No, sí, es un garrón. Pero creo que ahí está muy bueno eso, porque en ese no me acuerdo, uno va como que se va curtiendo y va aprendiendo que no siempre, de hecho, mi pastor Osvaldo Carníbal, nuestro pastor. Claro, yo ya te estaba por decir, me dije, Bueno, pero primero Está mío. rechoreado. Primero mío, después tuyo. Se lo apropió. No, pero él muchas veces cuenta que, no sé, por ejemplo, en una reunión dice, en este lugar hay y tiene una palabra de conocimiento de lo que está pasando en el momento, y dice, en este lugar hay una persona que, no sé, hoy vino a la iglesia y, estoy tirando un ejemplo random, sí. Hoy vino a la iglesia y era la última vez que iba a venir y le dijo a Dios, y tiene una palabra súper certera y dice, bueno, si estás acá, levantá la mano. Y mira, nadie. Y queda ahí en Orsay, ¿viste? Queda con el nuevo sistema del VAR todavía peor. Y queda ahí y dice, bueno, sigamos cantando.
Termina la reunión y viene una persona así y dice, era yo la persona. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Sí. Y es algo que suele suceder, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nos pasó, yo estaba con vos, me animé a dar una palabra que fue con fechas. Y fue una fecha muy precisa. La digo, nadie. No, y yo tenía los números muy claros. La vuelvo a repetir. Ni una mano levantada. Estaba en una congregación que ni siquiera era la mía, o sea, estaba representando la escuela sobrenatural. Era mucho compromiso. Ahí se te empieza a cruzar todo en la cabeza. Sí, yo digo, pero yo tomé el riesgo de decir la fecha. Y aparte había orado y la típica, por favor no me avergüences, Dios. Y bueno, terminó, una persona levantó la mano. A veces pienso que la gente levanta tipo de la cara de sufrimiento que pone una. ¿Sabes que yo eso lo pensé? Digo, bueno, aunque sea que uno me tenga lástima, claro, levante por la favor, mano y quedo bien. segundeame. A mí, ¿sabes lo que más bronca me da? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Perdón que te interrumpa. Dale, ¿Pero sabes dale. qué pasó ahí? Pasó que el pastor que me estaba haciendo la traducción, porque era en Brasil esto, cuando termina todo me dice, es la fecha de mi cumpleaños. No, dale, amigo, hermano. ¿por qué? Era un golazo Claro. esto. Pero bueno. Estaba re metido en el papel de traductor, entonces sí, él no participó. Claro, él se quedó afuera. ¿Y se llamó? No. No, pero la palabra era un salmo. Mirá. Y cuando se lo dije, el tipo se recontra alentó. Lo que necesitaba era una palabra de aliento. Qué bueno. Y la recibió. Y hay otras veces, a mí recuerdo una vez que me pasó de tener una palabra para alguien y de dársela, y era muy, muy acertada, y se vincula un poco con lo que enseñamos en el episodio anterior, de limitarnos solo a lo que Dios quiere. Y yo seguí orando por la persona y le dije algo más. Me dice, no, eso nada que ver. Y digo, bueno, capaz no era. Pero me ha pasado o fui aprendiendo a limitarme a decir lo que Dios tiene que decir, y que a veces me van a decir que sí, a veces me van a decir que no, pero yo también, mi responsabilidad es decir lo que siento que Dios está hablando. Totalmente. Sí, y aparte también entender que estamos en una época re diferente al Antiguo Testamento. Digo, en el Antiguo Testamento el profeta te da una palabra, no era, te veías lo que pasaba, listo, tirémosle piedras, matémoslo porque Sí, es pagano. Ahora, en el Nuevo Testamento cambia algo trascendental y es que todos los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Y te das cuenta cuando alguien te da una palabra que no A proviene mí de me Dios. gusta decir, la misma fuente de poder que tenía Jesús es la fuente de poder que tenemos nosotros. Me lo imagino. Pero encima esa fuente de poder también es el traductor, o es lo que, si viene alguien y te dice, a mí me pasó un montón de veces, detesto esas palabras, viene alguien y te dice algo, y vos sabés que viene de Dios y encima no te gusta para nada, pero tenés tanta paz de que viene de Dios, aunque te choca, porque no es tu gusto, pero te va a ayudar esto, que tal vez es un bonus track en lo que hablamos, porque estamos hablando de dar, no de recibir, pero te permite poder diferenciar qué viene de Dios y no. Que también uno lo tiene que practicar a la hora de dar, que es esto, de quitar el temor, ¿no? Claro, que es una de las cosas más importantes. Bueno, pero creo que este es uno de los grandes primeros pasos a la hora de empezar a accionar, Totalmente. haber escuchado la voz de Dios y decir, bueno, ahora lo voy a accionar, pero creo que lo siguiente, primero vencer el temor, cruzar esa barrera de temor, y lo siguiente, conocer para qué es que lo estamos haciendo, cuál es el propósito por el que le voy a dar una palabra a alguien. Porque a veces, de hecho, sigue sucediendo que al hablar de profecía hay algunos que se siguen atajando por malas experiencias, por haber mal administrado la profecía. Entonces creo que es clave en este proceso de estar accionando decir, bueno, ¿para qué es que lo queremos hacer? ¿Para qué es que queremos escuchar la voz de Dios? ¿Para qué estamos ejercitando esto? ¿Para qué sirve la profecía? ¿Y desde dónde nos vamos a apoyar? Tal cual. El punto de apoyo es el amor. O sea, nosotros hablamos algo que Dios depositó. Y si Dios lo dijo, Él que habla, Él habla amor, porque Él es amor. O sea, es su esencia, no puede salirse de eso. Entonces, la plataforma de la palabra profética, de la palabra que vamos a dar, tiene que estar en la base del amor. Y la palabra también tiene que dejar cosas que a la persona la fortalezca. Que la persona la edifique, la anime. La palabra profética, la palabra que Dios da, es una palabra que es para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo, para a una persona hacerle bien. Entonces, siempre es con amor,
siempre es una palabra que quizás al principio, como decía él, puede ser dura, a veces no son cosas lindas. Te iba a decir fea, pero quedaba mal. Claro, pero es fácil de recordarlo. En el marco del amor o en la base del amor, fea. O sea, si lo está diciendo él, a él le puedo decir fea, pero a vos no te voy a decir así. Claro, es un caballero. Bueno, Claro. a mí me va a regalar, está increíble. pero- Me sonrojo, Pero es, que no me cuesta mucho. para recordarlo es fea, es para fortalecer, Fortalecer, para edificar. edificar y para animar. Fea. Tus palabras tienen que ser feas. Claro, No, que pero, suene fea. pero en esto de apuntar por ahí, también es entender que es lo que dice 1 Corintios 12 y 14. Es en base al amor. Lo más importante es el vínculo del amor. Alguien me va a decir, bueno, sí, pero vos viste que hay profetas que vienen y te tiran las pálidas, ¿viste? Me acuerdo que conocí a alguien que decía, te canta a las 40. Y yo digo, está bien, pero no sé, pienso en cualquier profeta del Antiguo Testamento y es increíble cómo ellos dan un mensaje que son las dos caras de la misma moneda. Si ustedes no se vuelven a Dios, les va a pasar todo esto. Pero si ustedes se vuelven a Dios, va a pasar todo esto otro, que son bendiciones. Claro. Y te das cuenta que el mensaje que viene de Dios es en base a la restauración, a fea. Es en base a fea. Es en base a animar, es en base a fortalecer, es en base a edificar. Y de repente siempre nos centramos con lo malo que decían los Creo que profetas. eso es una buena medida a la hora de estar haciéndolo. O Totalmente. se linkea un poco con lo anterior del temor. Si tengo temor de estar dando esa palabra, fea, fea, fea. Le puedes decir al que le estás hablando, fea, ¿no? Fea, no. No, pero creo que este palabra es un fea. buen chequeo de ¿Imaginás? decir lo que le estoy por decir, lo edifica, lo fortalece, lo anima. Si cumple con eso, o mejor dicho, si se sale de eso, ahí sí es un danger. O sea, no te Totalmente. metas ahí. Salí de ahí, Pero tilín. si cumple con... Ay, nombraste a Tini y se nos cayó el podcast. No. Pero si cumple con Tilín, eso... dije. ¿Eh? Salí de ahí, tilín, dije. Eso, Tilín. Si cumple con eso, creo que es un marco seguro para que podamos tomar ese desafío y entrar en el tercer punto. Dijimos, perder el temor, conocer el propósito, y lo tercero, el tomar valor y hacerlo, que creo que es el camino. Sí. Sí. Y ahí tenés que como saltar al vacío. Para mí, cada vez que leo lo que hicieron los profetas o lo que hizo Jesús en la Biblia, digo, esto es coraje. Esto es todo lo contrario a en Volver al Futuro, ¿viste? Cuando le dicen gallina, es todo lo contrario. Esto es dar el paso para creer en lo que Dios puede hacer. No para tener un accidente como en Volver al Futuro podría haber ocurrido, pero digo, es dar Cruzar eso. Es cruzar esa Salirme de ahí. línea, es una línea delgada, es una línea donde me separa de todos mis miedos, todo mi temor, a ver lo increíble del poder de Dios. Es muy, muy fina. Y creo que cuando uno toma coraje, cruza del otro lado. Por ejemplo, en Hechos, los apóstoles, luego de que ellos por primera vez reciben latigazos, primera vez son como los meten en la prisión, los maltrata, la oración de ellos va a decir en Hechos, danos coraje para predicar el Evangelio. A mí eso me cambió la percepción, porque los están persiguiendo, los encarcelan, los liberan, les ordenan no predicar más el Evangelio, y yo me pongo en ese lugar y digo, mi oración hubiera sido, Señor, protegeme, guardame, atalos, pero ellos dicen, bueno, esto va a seguir sucediendo. Total. Dame coraje para seguir haciendo lo que tengo que hacer. Exacto. Y creo que es eso, es concentrarnos en hacer lo que tenemos que hacer. Pensaba podemos dejar tres cosas que a nosotros nos hayan servido a la hora de tomar valor. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me ayudó a tomar valor a la hora de empezar a practicar el escuchar a Dios, el interpretarlo y accionar, es el medirme con alguien que yo considero que lo hace mejor que yo. Entonces buscar a alguien que lo esté haciendo y empezar a medirme y de alguna manera hasta practicar con esa persona y estar buscando una mentoría. Entonces en ese sentido a mí me ayudó a soltarme un poco más, viendo que alguien que si yo me salía o cometía algún error me iba a estar corrigiendo y no iba a dañar a nadie en el camino. Eso para mí fue muy práctico y me ayudó muchísimo. Bien, a mí algo que me sirvió y me sirve y lo hago a veces todavía es avanzar primero con personas que conozco y que sé que esas personas a mí me van a dar una devolución
certera de cómo lo estoy haciendo y que a mí lo que me digan, la corrección, no me va a dañar. Entonces, eso a mí me sirve para recibir como un feedback, una devolución de cómo lo estoy haciendo. Agarrar a una persona que conozca, amigos. Bueno, en la escuela sobrenatural es muy fácil porque estamos todos en la misma, aprendiéndolo, entonces te van marcando tus mentores también. Eso está muy bueno. Pero de darle la palabra a alguien que me va a dar una devolución como diciendo, mirá, esto lo puedes retocar. Entonces ahí después ya me animo. Te va formando. Exactamente, me animo a ir por otros rumbos, por otros lados, con personas que no están tan empapadas de lo que es estar recibiendo una palabra de parte de Dios. En mi caso, yo lo que pienso es no pensarlo 2 veces. Porque cuando lo pensás, me pasó un montón de Hacerlo veces. y ya. Sí, primero identificás si es de Dios, ¿no? Que esto lo vimos en los episodios previos. Pero digo, una vez que vos identificaste, porque te vas dando cuenta que es de Dios, si lo pensás 2 veces, te empezás empezás a pensar demasiado y no saltás a la pileta. Claro. Entonces me ha pasado que estoy en una reunión o estoy con gente o siento algo y se me cruza algo que sé que viene de Dios y digo, no le voy a... bueno, espero el momento y digo, decidí hacerlo. Ahora, decidí hacerlo es como una especie de, ¿viste? Cuando el caballo tiene las ojeras que solo va para adelante. Claro. Es esa acción que yo tomo adentro mío en mi corazón, porque digo, si yo no lo decido, si yo no me pongo en ese lugar, tal vez empiezo a tener temor, que era lo que hablábamos al comienzo, y cuando tengo temor, ya está, se me desmorona todo lo demás. Se te empieza a caer en el camino. Mal. Me pasó un par de veces. Bueno, ahí dejamos 3 consejos prácticos para poder empezar a desarrollarnos en cómo escuchar la voz de Dios. Como lo dijimos antes, si vos querés seguir creciendo y profundizar en cómo escuchar la voz de Dios y crecer en la profecía, podés entrar en Instagram y buscar esn.argentina y ahí mandar un mensaje privado y preguntar por la escuela profética y ahí lo vas a tener. Pero cerrando estos 3 episodios que tuvimos, te hablamos de oía. El poder oír, poder interpretar y poder accionar lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo. Algunas veces va a ser para vos y otras veces va a ser para edificar a alguien más. Edificar a un familiar, edificar a un compañero de trabajo, edificar a alguien en la iglesia. Por eso te desafiamos a que empieces a practicar el escuchar la voz de Dios. Dios tiene claras y verdaderas intenciones en comunicarse con vos. Ahora te toca a vos empezar a experimentarlo, buscar a alguien en la iglesia que te acompañe, un líder espiritual, un referente, que te acompañe a seguir trabajando y desarrollándote en eso, para así poder tomar este desafío de escuchar la voz de Dios. Una palabra de Dios tiene mucho más poder transformador que todas las frases, oraciones y textos que podamos decir en el resto de nuestras vidas. Por eso es clave aprender a escuchar la voz de Dios. Llegamos al final de estos 3 episodios. Última acción práctica para seguir creciendo en esto. Busca alguna persona de confianza, como Sol nos decía, una persona que conozcas y pedile a Dios que te dé una palabra para esa persona. Después andá, dale la palabra que Dios te dio para esa persona y preguntale al terminar, ¿esto tuvo sentido para tu vida? Y ahí vas a poder chequear cómo venís en el escuchar la voz de Dios. No te olvides de acercarte a un líder, acercarte a un referente y que te pueda acompañar para seguir creciendo en esto. Nos vemos en el próximo episodio. Todavía queda mucho más podcast hacia la cumbre. Nos vemos.